Hola, muy buenas noches. Tiempo ya para el deporte en esta casa, en la Ocho Burgos. Tiempo ya para no solo fútbol. Hoy lunes vamos poco a poco cumpliendo etapas antes de nuestro último viaje, que será justo antes de las fiestas de San Pedro. Hoy hablaremos en nuestra versión televisiva de La Nave del Deporte, por un lado, de los playoffs de ascenso, donde están inmersos el Mirandés y la Arandina. Buenas noticias este fin de semana. En la recta final hablaremos largo y tendido de balonmano. Aprovecharemos para hacer balance de la campaña tanto del Villa de Aranda como del Lubu San Pablo, pero cómo no, como siempre, para no perder las buenas costumbres, vamos a empezar con el baloncesto y lo primero de todo pedimos un tiempo muerto. Tiempo muerto en el que nos acompañan esta noche Evaristo Pérez Torices. Varis, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Vienes de azul, ya... Bueno, oye, color corporativo del equipo total, burgalés. soñando en azul. Luego podremos ver esta misma noche otra vez ese fantástico reportaje, resumen de la temporada, reportaje realizado, entre otros, también por nuestros compañeros técnicos, pero por Samuel Gil Quintana. Samu, muy buenas noches. Buenas noches, Israel. Juan, muy buenas. Muy buenas. Juan, acomódate que vas a tener para rato hoy, hasta el final del programa. Bueno, chicos, comenzamos haciendo balance de la temporada para ir cerrando. Prácticamente mejor imposible, ¿no? Bueno, rompo yo la lanza. Las canas. Pero, sí, pero sobre todo por un motivo, para felicitaros por el documental o el audiovisual que has mencionado, porque yo lo he visto esta mañana y realmente, bueno, uno de los que emociónate con nosotros y realmente emociona hacer ese recorrido de lo que ha sido este año o esta temporada 2017-18 desde el inicio, que se conforma no en octubre cuando comienza la ACB, sino cuando se asciende a la misma en ese partido ya que ha quedado para la historia en Palencia, en Villamuriel, de Cerrato, y a partir de ahí ese recorrido yo la verdad es que lo he visto y sentía emoción como parte que me siento del baloncesto burgalés. Y volviendo a la pregunta y resumiendo el año, pues una temporada donde dices, si lo sueñas al principio de la misma, nada podía haber salido mejor, porque incluso con los malos momentos de victorias consecutivas y de mucha negatividad, incluso en esos momentos se dan por buenos, porque al final yo creo que el equipo creció más habiendo superado esos momentos duros. Quizás si hubiéramos sido más constantes, igual desde un principio, yendo en una zona un poco más, no sé, nunca se sabe, y es conjeturar y entrar dentro del terreno de las hipótesis, ¿no? Pero eso yo creo que nos hizo más duros, más fuertes, para que al final, además, la imagen de Burgos, que se ha proyectado al exterior por la afición, que se ha dicho por activa y por pasiva, pero sobre todo deportivamente, el crecimiento del equipo y tanto los jugadores como el equipo técnico ha sido inconmensurable en una sola temporada en la ACB. Ese reportaje que lo podrán ver esta misma noche, después de este programa llegará el Alcalde Responde y sobre las 11:30 llegará ese reportaje especial de Liga Endesa 360, obra de Samuel ahí en la coordinación. Bueno, la chaqueta ha sido importante y como no le voy a preguntar a él por su propio trabajo, le voy a preguntar a Juan los pelos como escarpias, Uno no se cansa de verlo. No se cansa de verlo, efectivamente. Aprovecho también para felicitar a mi compañero por ese extraordinario trabajo. Bueno, es labor de muchos, no solo... Pero bueno. Y soy testigo de lo mucho trabajo y mucha dedicación, mucha pasión que ha puesto en ese reportaje y se refleja, ¿no? el resultado final. Y se te ponen los pelos como escarpias, obviamente. Sobre todo volver atrás en el tiempo, no vivir ese partido decisivo en Palencia, ¿no? Estabas desgañitándote, Yo estaba desgañitándome, sí. Yo tuve la fortuna, ¿no? de cantar ese ascenso en directo con Javier González, con Gatchet, un partido duro, intenso, que parecía que se nos iba a escapar cuando veíamos que Palencia se llegaba a poner incluso por más de 10 puntos arriba y al final lo acabas ganando, ¿no? De esa manera, con ese triple fallado por Mamadou Sambe en el último segundo y la alegría se desborda, pero claro, como hice yo mismo ese llamamiento al acabar el partido, había que plasmarlo, porque lo que se estaba viendo en la pista ese día no podía volver a quedarse sin baloncesto. Y esta vez sí que se respondió, también se redujeron las condiciones de ascenso, mérito también de esa demanda puesta ante la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia por el Club Baloncesto Tizona, que todo hay que decirlo, y pudimos disfrutar de ese sueño. Y ese sueño ha tenido momentos al inicio, para muchos, de un poco de pesadilla, ¿no? Con ese inicio, aunque viendo el calendario se podía prever si me quitas Estudiantes y Obradoiro. Y luego el resto de la temporada, pues sobre todo cuando empezamos a ganar partidos, pues empezando a ver que, oye, que estábamos en la mejor liga de Europa y compitiendo en la mejor liga de Europa. Y eso es un sueño que ya no nos lo va a quitar nadie. El primer año lo hemos disfrutado, ahora toca paladearlo un poquito más y luego ya, en breve, ponernos a pensar en el próximo año. Pero desde luego, el documental pone los pelos como escarpias, emociona mucho porque es todo un viaje que no ha sido fácil desde que Mamadou Sam falla ese de triple y Javi Vega con el rebote que nos da el
el ascenso hasta el final de temporada con la victoria ante Retabet Bilbao. Difícil resumirlo en tan poco tiempo, pero el trabajo es sencillamente extraordinario. Samuel, cuando uno ve ese reportaje, va viendo, cuántas cosas han pasado en una temporada, ¿eh? Sí, demasiadas. Era difícil condensarlo todo, ¿no? Todo era importante. Al final es la llegada, la gestación de ese ascenso, primero en la pista, luego en los despachos, la primera victoria, el momento duro del principio de temporada, luego la buena racha que consigue el equipo, también siendo capaz de ganar fuera, vuelve a saber ganar en su propio estadio, la comunión con la afición, la lesión de Vidas, que cuando todo parecía caminar hacia la luz, pues esa sombra, ¿no?, de la lesión del lituano, luego viene Chanchari y es un jugador que se gana la afición y se la mete en el bolsillo en un par de semanas y después pues la recta final con lo más positivo que ha tenido el San Pablo Israel, que yo creo que ha sido capaz de dar el do de pecho en los momentos importantes, porque podríamos haber ganado los partidos estos de la segunda vuelta, que competimos también contra el Barcelona, contra el Madrid, contra equipos como Unicaja, pero al final hemos ganado los que teníamos que ganar, los que jugábamos contra los equipos de la zona baja, y son los que nos han permitido situarnos en la rampa de lanzamiento en el momento más importante de la temporada. Lo poníamos en ese reportaje, ¿no? Era ganar o morir, y al final viene Obradoiro, ganas, vas a Fuenlabrada, ganas, viene Andorra, ganas, y te sitúas ahí donde había que estar y donde el San Pablo, empujado por esta gran afición, ha vuelto loco a una ciudad entera y seguirá un año más soñando en azul, ¿no? Evaristo, se apostó por la continuidad de gran parte del bloque, en el aspecto técnico prácticamente entero, en el aspecto de la plantilla casi también. Generaba dudas, sobre todo después de los primeros partidos, ¿no? La gente no le valía nada, decía esto no vale, esto no vale, esto no vale, y al final sí que han valido todos y muy bien. Sí, y es que además el apostar es barato y cualquiera puede apostar. Pero lo difícil es mantener una apuesta cuando las cosas no te están saliendo como tú preveías en un principio. Y cuando te están insistiendo, además desde fuera, que te están dando todo tipo de facilidades para que cambies la apuesta. Que tú has apostado a algo con pleno convencimiento de lo que hacías, pero las cosas no salen bien y empiezas a escuchar por un lado y por otro, en estéreo, ¿no? Oye, mira, que si quieres puedes mover la apuesta, venga, que te dejamos, sin costo adicional, venga, y esto. Y ahí está una de las grandes virtudes y valoraciones que se puede hacer de este año. La columna vertebral del equipo, con los distintos estratos de que puede ser el presidente, el que cabeza visible de una directiva, pero al final presidente, de Albano como director deportivo y de Epi como representante también de equipo técnico. Esa columna vertebral ha sabido mantenerse firme en los buenos, pero sobre todo en los malos momentos. Cuando, repito, a posteriori puede parecer hasta fácil, ¿no?, lo que se ha hecho, pero es tremendamente difícil cuando las aguas estaban muy revueltas, y yo he estado un poco también en ese mundillo y sé la que tienes que aguantar ahí cuando las cosas no van bien, de unos, de otros, de que todo el mundo sabe lo que hay que hacer y todo el mundo pone remedio a algo, pero claro, desde fuera. No están metidos de lleno y tienen la responsabilidad de sacar adelante esos objetivos, ¿no? Entonces yo creo que ha sido un gran mérito de todos ellos, de esa columna vertebral y de todos los que accesoriamente ponían su grano de arena para apoyarles, para seguir confiando en el proyecto y seguir manteniendo la apuesta, que por momentos se tambaleaba, pero siguieron fieles a la apuesta que hicieron desde el inicio y les ha salido bien. Apuesta ganadora. La paciencia, que ha sido una virtud. Escuchábamos, y se podrá escuchar en ese reportaje, a Félix, que es un hombre de gatillo rápido, podríamos decir, ¿no? Y Albano, que es lo contrario, ¿no? Es calmado, pausado, y que ahí en ese equilibrio han encontrado la capacidad de frenar y de mantener un poquito ese bloque que decía Evaristo, ¿no? Sí, además se sorprende la facilidad con la que lo reconoce, ¿no? Es decir, con la naturalidad que él dice que efectivamente él es más impulsivo, que quizá hubiera tomado otro tipo de decisión, pero que Albano ha sido ese freno y el motor también de la confianza a la vez para Diego Epifanio, ¿no? Él ha sido esa correa de transmisión, su principal valedor, eso es, ha sido el hombre que siempre ha tenido una buena palabra, una buena valoración para el trabajo de Epi. Me decía Albano, es que el mayor crédito de Epi es su trabajo diario. Si nosotros hubiéramos visto que el vestuario estaba dividido, que el equipo no funcionaba, que había cosas que se podían mejorar o hacer mejor, lo hubiéramos cambiado, pero es que no era así. O sea, es decir, para ellos el trabajo de Epi siempre ha sido inmaculado,
Y también me decía, mucha gente me dice, decía Albano, mucha gente me dice que Epi es mi amigo y que lo valoro porque tengo una amistad personal con él, y no, dice, mi relación es estrictamente profesional. Si le va bien a él, me va a ir bien a mí y le va a ir bien a mi club. Entonces, bueno, pues ha sido ese trabajo que también hemos querido plasmar, como hemos querido plasmar eso que comentaba Juan y lo que comentaba Evaristo, que ha sido también una labor de muchos años, ¿no? De muchos clubes, de muchas personas, desde ese antiguo Tizona hasta ese espíritu de maristas que se acabó plasmando en nombre de Autocid en la ACB por 3 veces. Mucha gente que ha trabajado para que el baloncesto burgalés tenga un equipo en la Liga ACB, y no solo es mérito de este San Pablo, sí es el que ha conseguido plasmarlo definitivamente, pero ha habido mucha gente detrás, y bueno, pues es un agradecimiento enorme para todas aquellas personas que han luchado alguna vez o han peleado alguna vez para que esto pueda conseguirse. Sí que ha habido algunos movimientos, por ejemplo el de John Jenkins, que fue una llegada importante, que eso es lógico, y el de Vlatko Čančar, obligado, que tardó quizá más de lo que esperábamos, pero al final la espera también mereció la pena. Juan, Evaristo. Ya, pero han sido las cuñas precisas en los momentos adecuados, pero nada de forma precipitada y por poner unos parches de urgencia, como se ha visto en otros casos, o por tapar alguna vía de aguas que una vez abierta ya podía desbordarse. No, yo creo que primero se ha tenido la paciencia para ver por dónde estaban las limitaciones del equipo y por dónde se le podía reforzar, y en ese sentido se ha actuado en consecuencia, yo creo que de forma adecuada. Se decía a principio de temporada, se veía que uno de los problemas que tenía el equipo era la anotación exterior. Se buscó una referencia anotadora y se trajo a John Jenkins, un hombre que ofensivamente ha cumplido, o ya defensivamente ya eso es otra historia, ya le conocemos las capacidades defensivas del norteamericano. Y Vlatko Čančar se tardó porque era la primera opción, y en el primer momento el Mega Max dijo que no, porque su equipo se estaba jugando cosas, y al final cuando su equipo ya no se jugaba cosas y estaba a punto de volver de vidas, pero se puso Čančar a tiro, pues no se dudó, y hemos visto que es un jugador que quizás le ha faltado tiempo lógicamente para mostrar todo el potencial que atesora, pero que tiene cosas muy interesantes. Es un hombre grande, con buena mano exterior, valiente. A mí me encanta que nunca pierde la sonrisa. Sobre todo, perdona Juan, Čančar era una pieza distinta a lo que ya teníamos. Entonces nos ofrecía algo que no teníamos en la plantilla y que iba a sumar inmediatamente, porque una pieza completamente nueva. Y además me gustaba unas declaraciones que decía Albano Martínez, que es que Čančar entrenaba y decía, pero ya hemos terminado. No, si yo queréis yo hago más. Es un jugador que ha venido con una ética de trabajo muy grande, con mucha ilusión, con muchas ganas. Ahora va a probar la NBA, ha sido drafteado por los Denver Nuggets, pero él decía que por qué no descartaba ni muchísimo menos seguir aquí. Aquí había estado contento, había estado bien, que el futuro todo depararía. Es un jugador que evidentemente, como bien ha dicho Baris, nos ha dado justo. Teníamos un alero más penetrador, veterano, con buen físico como era David Asgailius, un alero tirador puro como es Edu Martínez, y quizás el híbrido, que era lo que nos podía faltar, es Vlatko Čančar. Es un jugador que tiene un físico como para ir hacia adentro y finalizar con contundencia, y también tiene buena mano desde el 6.75, además no le tiembla la mano el día del Juventud, que falla el triple decisivo. Después del partido decía, bueno, me cayó a mí, yo tenía confianza, lo lancé, no lo metí, otro día lo meteré. Ya está. Esa frase lo resume para mí a la perfección la cabeza de un jugador que hasta el momento parece que tiene su mente muy bien amueblada y que puede tener una carrera muy interesante en el baloncesto profesional. Yo creo que otro añito más en ACB, con peso, con minutos, y si es en Burgos mejor, le va a venir bien para dar el salto un poquito más cuajado, que a veces pasa eso, ¿eh? Sí, que si vas muy verde, si das el salto demasiado verde, al final a veces te sale... Sí, pero como ha dicho Juan, parece que tiene la cabeza bien amueblada, sabe lo que se hace y está dando los pasos adecuados. Esperemos que siga siendo así. Hablando de cabezas bien amuebladas, el MVP del equipo, Dion Thompson. Era la primera vez que estaba en España, fíjate. Qué gran jugador. Es uno de los que me ha sorprendido. Dentro de lo que me han sorprendido algunos otros jugadores, también por puro desconocimiento, ¿no? Y como hablábamos antes, es que se ha movido poco, pero se ha movido poco la plantilla. Tampoco podíamos pretender que todas las piezas encajasen a la perfección. Conocíamos algunas, las que venían de Sobre atrás, todo a la hora que empezaron a hacer la plantilla. Claro, efectivamente, ¿no? Y además que es que todos los melones no te van a salir buenos. O sea, alguno tiene que salirte un poquito mediocre, ¿no? Pero bueno, que con todas estas piezas nuevas y hablando de sorpresas, es uno de los que me ha sorprendido. Pero también, por lo que decía Juan, la ética de trabajo. O sea, si focalizas en él, podía haber sido considerado o haberse visto como que se trataba o haberle tratado como a una estrella, y sin embargo yo he ido a ver muchos entrenamientos y para nada él hacía entrever que se le debía tratar distinto, o sus gestos, ademanes y actitudes dentro de la pista dejaban ver que se podía tratar de una estrella y que había que tratarlo diferente. Yo creo que un gran trabajador y un gran acierto su fichaje, porque además es un jugador muy regular, con mucha madurez deportiva, leyendo muy bien lo que era, digamos,
el interior del equipo, la filosofía del equipo, no solo en cuestiones deportivas, sino extradeportivas. Yo creo que era el americano más adecuado, tanto deportiva como extradeportivamente, para San Pablo en su primer año. Un americano, poco americano, ¿no? Tirando de tópicos. Sí, yo me acuerdo de lo que me decía Epi un día. Dice, el mayor ejemplo para los jóvenes del equipo es este señor, ¿no? O sea, es el que más trabaja, en teoría la estrella, el líder del equipo, y es el que más trabaja, el que más curra, el que más pide entrenar, el que viene a todos los entrenamientos voluntarios. Entonces, si Dion Thompson, que es el jugador más valorado del equipo con muchísima diferencia, es el tío que más curra, pues cómo no Alex Barrera o Edu Martínez o Alex López no van a venir a dar el callo también, ¿no? Entonces, pues ha sido un poco el secreto, un vestuario en el que cada pieza ha cumplido con su labor y ha ocupado su eslabón a la perfección dentro de un gran engranaje que ha sido este San Pablo. Han estado unidos, no es fácil, Juan, sobre todo en los malos momentos, y esa unión se debe también a jugadores de este perfil, que son ellos los que pueden dinamitar por completo un vestuario a la mínima. Si los jugadores que son considerados referencia son los que primero reman para su lado y al equipo, entre comillas, que le den morcilla, pues el buque se va a hundir de cabeza. Si Pregúntale al Betis también, por ejemplo. Efectivamente, ¿no? porque tenías a los 5 titulares que iban auténticamente a su bola y así le ha ido al equipo verde y blanco. Pero si tenías a jugadores como Dion Thompson o Javi Vega haciendo esa labor de pegamento, ¿no? Como capitán del equipo, gente veterana, gente que te ha dicho, señores, que esto no está perdido, sobre todo la labor también de cuerpo técnico en ese sentido, manteniendo a todos los jugadores sintiéndose útiles. Pues Baris me lo podrá corregir si no. Hay una sensación que en un vestuario un jugador, si se siente útil, juegue los minutos que juegue, ayudará y remará más por el bien del equipo. Si todos los jugadores se sienten útiles, tienes a 12 tíos que van a remar para sacar al equipo de donde está. Y eso también es mérito de... Sí, que puedes remar en la cancha, pero puedes remar en las concentraciones, en el vestuario, en los entrenamientos. Lo decía siempre Epi, dice, a mí me da pena, me da rabia que no puedo ponerles a todos los minutos que se merecen. Dice, pero es que si no me quedo sin partidos en toda la temporada. Y ha habido jugadores que quizás no han tenido sus minutos en partidos, pero luego han aparecido, ejemplo, Edu Martínez contra el UCAM Murcia. Un jugador que durante muchos partidos no ha tenido demasiados minutos, te sale el día de Murcia y te resuelve el partido. Y sabes que le tienes ahí. Y te das tus minutos, luego hay días que no juega, y Edu Martínez ha estado ahí implicado. Alex Barrera, 3/4 partes de lo mismo. Eso es lo importante, que todos se sientan útiles para que el barco vayan todos los 12 en la misma dirección. Si consigues eso, las cosas pueden salir adelante. No todas no te va a salir todo 100% bien todos los años, esto no es magia, pero si consigues mantener esa química de vestuario que es tan importante, las cosas obviamente saldrán o tenderán a salir mucho mejor de que si cada jugador va a cada uno lógicamente por su lado. Para mantener la química es importante mantener a veces bloque, ¿no? Que las piezas se vayan amoldando a lo que ya esté y no empiece a generarse de cero, ¿no? Evidentemente. Dentro de todo esto de lo que estamos hablando, estaba recordando hace poco una conferencia que escuché uno de los gurús españoles en esto del coaching que está muy de moda ahora, y se puede resumir en una fórmula que es muy fácil. Decía él, el rendimiento es muy fácil, es una fórmula. Rendimiento es igual a talento por actitud y confianza. Talento, todo el mundo tiene talento. No el mismo, evidentemente, pueden tener más o menos, y poner a disposición del equipo más o menos talento del que tiene, porque hay gente que tiene mucho talento, pero pone a disposición del equipo solo una parte de ese talento, ¿no? Pero al final el rendimiento es igual a ese talento que tú expongas en favor del equipo multiplicado por la actitud y la confianza. Entonces los factores diferenciales son actitud y confianza. Entonces aquí por momentos lo que ha determinado en gran parte el rendimiento del equipo, independientemente del talento que tuvieran, era la actitud que tenían todos los componentes del equipo, tanto equipo técnico como jugadores, porque la confianza yo creo que en determinados momentos se vio un poquito trastocada y hubo momentos de debilidad en esa confianza. Hubo dudas. Pero efectivamente, pero a base de actitud y una actitud positiva y una actitud profesional, como lo que hablábamos de Dion Thompson y el resto de sus compañeros, eso es lo que ha hecho incrementar el talento y dar como resultado de esa operación el incremento de rendimiento. Barrera, Huskic, Reiner y López con contrato. Sansar quieren que se quede, Fischer puede ser, Edu Martínez lógicamente es una pieza importante y cotizada, ¿no? Es un hombre que tiene cupo, que puede ser un alero muy especialista, que puede salir pocos minutos un día, otro día no. ¿Cómo lo veis, ese perfil? Y luego está lo de Dion Thompson, que él quiere seguir en España porque le encanta el país, como ha demostrado en sus cuentas de redes sociales y sus viajes por todo el país, pero sobre todo le gustaría probar competición europea. Y ahí... Él ya lo ha dicho, que su objetivo es un Euroliga o un Eurocup. Ha sido honesto. Complicado, sí. Complicado retenerle, ya lo sabíamos. Ya se sabía incluso que era complicado traerle a Burgos con el historial deportivo que tiene Dion Thompson por los equipos en los que ha estado.
pero ahora, claro, un jugador que venía aquí, entre comillas, a demostrar que eras un jugador válido para la élite europea después de no tener un año demasiado bueno entre la Estrella Roja y el Galatasaray, pues se ha vuelto a revalorizar. Y ahora lo normal es que esté fuera del caché de San Pablo. Él no descarta a Burgos, pero yo creo que ahora mismo no es su primera opción. Su primera opción es patearse esos equipos españoles que jueguen Euroliga, Eurocup, los 6-7 primeros clasificados de la tabla de. Yo le veo en Canarias, fíjate. A mí no me sorprendería que acabara en Herbalife o en Iberostar. Herbalife, además, ahora que se ha clasificado para la Euroliga después de apear a Valencia Basket, sería el destino casi ideal, ¿no? Pero vamos a ver dónde acaba. Yo creo que es muy difícil, prácticamente imposible que siga en Burgos, pero en el deporte ya sabemos que imposibles hay pocos. Vlatko Canchar, ya lo hemos hablado yo creo antes, él va a probar en estas ligas de verano con los Denver Nuggets. Edu Martínez es efectivamente un jugador cupo, además un especialista de los que quedan pocos en la liga. No hay demasiados jugadores con ese talento. A mí solo me viene a la cabeza, por ejemplo, un Alberto Corbacho y pocas referencias más. Y luego, pues a ver qué se decide hacer con el resto de jugadores, ¿no? Corey Fisher, en principio, no se descartaba del todo su continuidad. No se sabe qué se va a hacer con él. Está lesionado, ¿no? Se ha lesionado, sí. Sí, eso hemos visto ahora esta tarde, que de hecho le han debido cortar en el equipo puertorriqueño que estaba porque ha entrado en lesión. No sé. Tampoco iba para mucho tiempo, ¿no? Pero esperemos que no sea muy largo, no tenemos más detalles, pero sí, eso, que decíamos que lesionado el bueno de Corey Fisher, ¿sí? Sí, además en esas ligas centroamericanas no se complican, ¿eh? En cuanto el jugador se lesiona, que sea para 2 semanas, le cambian rápido, porque ahí por lo visto el dinero y el cambio de americanos va súper rápido y ya tiene sustituto, una figura de, si no me equivoco, me lo has dicho antes de entrar, de Donta Smith, sí, internacional americano con pasaporte venezolano, que también se conoce lo que es jugar en Europa más que de sobra, y que también aprovecha para ganarse unos cuantos dólares en la postemporada europea. Y el que yo creo que está más difícil así si se plantea renovar es Jenkins, porque Jenkins tiene en la cabeza NBA, y luego si eso, la NBA otra vez. Quizás sea el que menos me preocupe, también sí, te lo voy a decir, pero eso ya es una opinión personal. Sí. Sebas es otro jugador que quizá necesite un mayor rodaje, pero veremos a ver ahí su cabeza y sobre todo el Real Madrid, que es lo que tiene previsto para el madrileño, que necesita minutos, lógicamente, para poder llegar a un Real Madrid a jugar. Sobre todo este tema de fichajes, yo creo que lo comentaba la vez anterior que estuve con vosotros, que cuando las cosas te salen todas tan bien... Me quedo con todos. Claro, me quedo con todos y renovo a todos. Y si estuviera en la mano del club el renovar a todos, o tener la facultad de renovar a quien quieres y a quien no quieres, pero ya son muchos factores, muchos intereses, los agentes, los clubs de donde vienen cedidos o no cedidos, sus propios intereses personales. Entonces, mira, yo lo que sí que digo es que si no son estos, serán otros. Pero me consta que si han hecho bien las cosas hasta este momento, vamos a darles confianza, tanto a Albano, que es la cabeza visible en estos temas, como al resto de colaboradores que tenga, para hacerlo así, para dejarle las manos abiertas. Y luego también, que dices, ¿van a renovar más o menos? Yo creo que también es bueno que los equipos se renueven, que entre aire fresco y que entren otro tipo de jugadores, que no vamos a decir mejores o peores, porque eso es muy relativo. Serán jugadores distintos. Y no lloremos por los que se puedan ir. Deon Thompson ha sido el MVP, ha sido un jugador muy, muy querido en el poco tiempo que ha estado en Burgos, con un rendimiento extraordinario en esta temporada, pero si se va, pues otro vendrá. O sea, no vamos a echarles de menos. Y yo aquí confío en los que hicieron posible esta plantilla de la que hemos disfrutado. Y si no son estas piezas, serán otras, pero seguro que hacen los esfuerzos necesarios para conformar una plantilla competitiva e intentar un paso más adelante. Y seguro que después del buen año, sí, Albano lo va a tener más fácil que hace 365 seguro, días, porque ahora los jugadores verán Burgos como una plaza ya más, de menos riesgo que podía representar el verano pasado. A modo de titular, esa posibilidad que se habla de invitación, poder jugar en Europa, ¿cómo lo veis? Personalmente me mojo, quizá un poco prematuro, a mi punto de vista, y ya sin más explicación, que podríamos darle muchas vueltas y muchas conjeturas, pero yo creo que es un poco... Parte del éxito de este año yo creo que ha sido el tener un partido a la semana, ¿eh? Sí, puede ser. Tiene unas exigencias tanto deportivas como extradeportivas que quizá sea muy prematuro. ¿Cómo lo veis? Yo coincido con Baris, te lo puedo decir de otra manera. Creo que para aprender a volar primero hay que tener bien los pies en el suelo, y para hablar de Europa y de cosas más grandes, pues lo primero que tenemos que hacer es asentarnos en la liga, ¿no? Hemos conseguido salvarnos, pero el asentamiento es otra cosa. Entonces, pues a partir de ahí, ojalá que el club valore y veremos. Juan. Yo coincido con Samuel y con Baris, y voy a ampliar la frase de Samuel. Primero, para empezar a volar, pero tienes que tener los pies en el suelo y luego esperar a que te crezcan las alas. También es verdad. Y coger velocidad. Y coger velocidad. Porque una Champions League es una competición muy exigente, que tiene muchos partidos y que, ojito, que yo creo que también coincido contigo, una de las claves es que hemos tenido un partido a la semana. Sin duda. Gracias, Juan, Samuel, Evaristo, ha sido un auténtico placer. Nosotros hacemos un alto en el camino. A la vuelta vamos ya con el fútbol. Hasta ahora.
Continuamos, hablamos de fútbol, hablamos del Mirandés, de esa fase de ascenso, de ese playoff de ascenso a Segunda División, donde el Mirandés está a un pasito de llegar a esa eliminatoria definitiva. Lo hizo gracias a un gol postrero de Yanis tras una gran jugada de París. Buen partido de los de Pablo Alfaro en tierras extremeñas, todo se decidirá en Andúa. El Mirandés se volvió del Francisco de la Era con un resultado que pone la eliminatoria muy a su favor. En la primera mitad ambos equipos tuvieron sus llegadas a las áreas, pero la falta de puntería dejó el marcador sin goles al descanso. En la segunda parte los pupilos de Pablo Alfaro salieron más intensos y pudieron abrir el marcador con un disparo de Borja Sánchez desde dentro del área que logró repeler Manu García. Sin embargo, la opción más clara fue para el Extremadura con una jugada embarullada en la que increíblemente el Cuero no entró en la meta de Limones. Precisamente el cancerbero manchego realizó una buena parada tras un libre directo que llevaba veneno. Y cuando todo parecía abocar al 0-0, el navarro París recuperó el Cuero, dejó atrás a 3 rivales en una jugada magnífica y lanzó a puerta para que Yanis, tras un rechace, metiera la puntera para alojar el esférico en las mallas azulgranas. La vuelta el sábado en Andúba a las 4 de la tarde. Siempre decimos, ¿no?, que marcar goles fuera de casa es importante, se ha conseguido marcar, además hemos conseguido dejar la puerta a cero, hemos vuelto a la solidez que normalmente este equipo siempre tiene y todo eso nos ha hecho, bueno, pues creo que jugar un partido muy completo. Nos toca ir a Andúa a hacer la heroica, a jugar un partido de tú a tú, no podemos defender una renta y tenemos que ir a atacar y a intentar poner las cosas difíciles. Y en la fase de ascenso a Segunda División B, la Arandina empataba en el Montecillo frente a la Almería B en un partido donde no hubo goles, por lo tanto, buen resultado para los de Javier Álvarez de los Mozos, que también tuvieron en la recta final ocasiones para haber cosechado un resultado mejor. El primer asalto acabó en tablas y la eliminatoria entre la Arandina y el filial de la Almería se tendrá que resolver en el campo rojiblanco. En la primera mitad el respeto fue la nota predominante. Ninguno de los dos contendientes quería cometer errores y los guardametas fueron casi unos espectadores más. Mediado el periodo, la lluvia y el viento arreciaron en Aranda, haciendo mucho más difícil la posibilidad de jugar al fútbol. En la segunda parte, la primera ocasión fue para los visitantes. Un gran pase a la espalda de la zaga dejó a Secús solo frente a Carmona, pero el portero ribereño logró sacar su remate. Los blanquiazules estiraron sus líneas y comenzaron a poner en problemas al filial. La primera llegada clara fue para Rubiato, que remató de primeras fuera a un centro lateral. La más clara fue en el descuento para Franadeva, pero el cabezazo del talaverano se topó con el paradón de Albert Batalla. El choque de vuelta será el domingo a partir de las 11:30 del mediodía. Iremos allí, intentaremos ganar el partido y si no, sabemos que si nos encontramos con el empate con goles también nos beneficia y lo que hay que hacer es preparar bien el partido, ir con muchísimo ánimo allí a Almería, siendo conscientes de las dificultades del partido y de enfrentarnos a un rival filial. Está claro, ¿no?, que el empate a cero quizás para la Arandina dentro de lo malo es el mejor resultado, ¿no?, en ese sentido, pero bueno, vamos a recuperar primero bien, a preparar la semana bien y a partir de ahí pues estamos en casa, estamos ante los nuestros y ahí nos tenemos que hacer fuertes. Rugauto, concesionario oficial Citroën Peugeot en Burgos, patrocina este espacio. Continuamos en la prórroga, hablamos de fútbol, además de Juan y Samuel, que siguen en esta mesa, en No Solo Fútbol, en su nave del deporte, en sus puestos, como se suele decir. Tenemos el placer de dar la bienvenida a Paco Peñacova. Paco, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, ¿resultado ideal para el Mirandés? Hombre, es un muy buen resultado. Ideal es mejor el 0-2, el 0-3, sí, claro, ideal es muy buen resultado, es de los que se suele firmar antes de jugar el partido. Pero quedan 90 minutos y tenemos experiencia de 0-1 que después no han servido, ¿no? Yo creo que lo importante más que el 0-1 es que el Mirandés sí demostró que tiene capacidad, que es un equipo muy serio atrás, que hizo un buen partido, que la verdad es que la eliminatoria, viendo uno y otro equipo, está bastante equilibrada, bastante igualada, y que en circunstancias normales, y digo normales, en un partido en el que el Mirandés tenga un rendimiento normal,
pues la eliminatoria tiene que quedarse para el equipo de Burgos y tiene que pasar a la siguiente ronda. Pero quedan 90 minutos y el rival también juega y lo intentará. Evidentemente ellos no van a ir de excursión a Miranda. Se puede ver un equipo muy diferente del que se vio, del que tuvimos oportunidad de ver en Almendralejo, y hay que tener mucho cuidado con el rival en este partido, porque cuando tú vas sin nada que defender, vas de alguna manera herido, va a crear muchas más dificultades que si hubiera ido quizá con un empate a 0. En cualquier caso, digo, es un muy buen resultado, pero quedan 90 minutos por delante y no cabe espacio para la relajación. Samuel, la mejor noticia es la recuperación anímica, ¿no?, del Mirandés después de ese varapalo típico de los primeros de grupo cuando se quedan tan cerca del ascenso. Sin duda, ya lo dijo Pablo Alfaro en rueda de prensa, nada más acabar la eliminatoria con el Mallorca. No va a costar nada recuperar este equipo, tiene motivación de sobra para ir a por el siguiente asalto, y así lo demostraron, ¿no? Lo que más me gustó a mí del Mirandés de ayer es la disposición en el campo, que a pesar del desgaste del partido, de haber estado a merced en algunos momentos del Extremadura y de haber podido encajar gol, no se amilanó, siguió buscando la portería contraria, incluso en el descuento estaba incluso más colocado en ataque que el Extremadura, y de ahí vino ese robo de balón, ¿no?, de Paris. Fíjate, un lateral que prácticamente está por delante del medio campo y es él el que se encarga de hacer la jugada para continuar creyendo en ese gol que al final llegó, ¿no? Para mí eso, la disposición en el campo. Creo que Pablo Alfaro planteó muy bien el partido y le acompañó también la suerte necesaria en este tipo de eliminatorias, pero gracias a ese dibujo y a esa intención que tenía, yo creo, el conjunto de Pablo Alfaro de no echarse atrás, porque con el 0-0 podría haber dicho, bueno, me voy sin recibir goles, lo dejo todo para mi estadio, pero no, intentó hasta el final rascar algo, y fíjate lo que rascó, una victoria de oro. Juan, partido intenso, disputado, quizá el empate lo más justo viendo lo que sucedió, pero bueno, esto es así. Si tú tienes la que tiene el Extremadura y no la metes, y el Mirandés tiene la que genera París y si la metes, pues ahí tienes la diferencia. Es que creo que el partido se resume en eso, porque es un partido muy parejo, muy típico de playoff. El Extremadura tiene sus armas, tiene jugadores de mucha calidad haciendo el campo para adelante. El Mirandés demostró ser un equipo sólido todo lo que no fue en los primeros 20 minutos esta vez sí estuvo en Mallorca. Esta vez sí estuvo concentrado. Sí que es verdad que obviamente ocasiones iba a tener el Extremadura, porque con la calidad que tiene es imposible que no las genere, pero esta vez el equipo sí que supo estar sólido, sí que supo estar metido en el partido los 90 minutos y esperar la suya, esperar a ver si conseguía el gol, que lo consiguió. Quizás era la acción que menos pinta tenía de acabar en gol de todas las ocasiones que tuvo el Mirandés, pero es un resultado muy interesante para la vuelta. Obviamente no es decisivo, sobre todo por el rival que tienes delante, pero lógicamente demuestra que el Mirandés se ha sabido levantar del golpe de Mallorca y que ha demostrado que compite bien en este tipo de partidos, un poco a cara de perro, de igual a igual, ante un rival que, como recalca Pablo Alfaro, lo dijo ayer en la sala de prensa de Almendralejo y lo dijo el viernes en Miranda, es un cuarto clasificado que en realidad tendría que haber sido un primero por presupuesto, potencial y nombres de su plantilla. Lo que pasa es que cuando tienes 4 entrenadores en una sola temporada para intentar entrar en playoff, y como decía el propio Pablo Alfaro, lo raro es estar en playoff, la paciencia no es la virtud, pues ahí tienes el resultado. Es que para muestra el botón a Manolo Ruiz, que es el segundo entrenador que cesan, le cesan yendo segundo, porque sencillamente, y le cesan después de ganar 4-0 a Lécija. Digo, joder, si en vez de ganar 4-0 a Lécija pierde 0-3, lo catapultan de Almendralejo en vez de cesarle directamente. Luego vino Martín Vázquez, que fue un desastre y les dejó quintos, y entonces fue cuando recurrieron a Juan Sabas, y con Juan Sabas han entrado en el playoff de aquella manera, porque han entrado empatados a puntos con el Melilla. Eliminaron también de aquella manera al Deportivo Fabril, pero es un equipo que está aquí por algo. Obviamente ves los nombres, tienen un plantillón, pero como tú bien dices, 4 entrenadores en una temporada obviamente no contribuyen precisamente a una temporada estable y tranquila en un equipo que está hecho específicamente a golpe de talonario, además, para mostrar el botón de lo que pagan por Enrique Gallego en el mercado de invierno para subir a segunda división. Hablabas de Enrique Gallego, bien vigilado por Prieto y Melli, y eso que no estuvo mi tocayo Israel Puerto, ¿no?, que es uno de los ejes fundamentales de la zaga rojilla. Paco, la Extremadura, lo decía Juan, es buen equipo, sí, pero no es el Mallorca, ¿eh? Mira, yo creo que en los playoffs esto de primero, segundo, tercero y cuarto se equilibra mucho. Hemos visto en muchas ocasiones como el cuarto entrando de rebote. Creo recordar el Córdoba, por ejemplo, iba cuarto y se llevó de calle las eliminatorias y subió.
Una vez en playoff los equipos se transforman, los equipos se equilibran. Ser cuarto en una competición de segunda B tienes que tener ya muy buena plantilla, has aprendido a sufrir y además el cuarto tiene una ventaja, es que se mete yendo hacia arriba. A veces el que está arriba y gana, pues se iba arriba y se ha mantenido. Pero los que vienen de abajo son muy peligrosos porque son equipos que vienen con fuerza, que han conseguido ya meter la cabeza y que están en el playoff, que no tienen nada absolutamente que perder y que van a por todas. En el caso del Extremadura, además, yo creo que este equipo tiene una cierta presión por subir. Tiene una cierta presión porque económicamente fue un desembolso grande el que tuvo que hacer la directiva. El dinero no se gasta para jugar un playoff, el dinero se gasta para subir y para ascender. Y el objetivo del Extremadura no está cumplido. El objetivo es ya subir, después de haber pasado incluso ya la primera eliminatoria, ahora van a por el Mirandés, evidentemente. Y si analizamos, y lo habéis dicho, el partido en Almendralejo, las diferencias entre un primera y un cuarto, pues mira, a mí el Mirandés en la primera parte me gustó casi más el Extremadura. El Mirandés le vi bien posicionado, pero le vi con problemas para poder llegar arriba, y en la segunda mitad sí que me gustó más el Mirandés porque se echó un poquito arriba, porque fue más ambicioso, se le notó una hechura, digamos, mayor que en la primera parte, y yo creo que el Mirandés es ligeramente por plantilla y por cómo está el equipo ahora mismo, superior. Pero hay que tener en cuenta también lo que está viviendo, la presión que está viviendo el Extremadura, que tienen una gran plantilla y que a veces esa presión que decimos que es negativa no lo es tanto, porque esa necesidad de tener que subir hace que el equipo vaya. Y además con el 0-1, yo preveo que vamos a ver una Extremadura absolutamente diferente al que vimos en Almendralejo. En Extremadura, en Andúba, hay que ir tomando nota, va a ir a morder y va a ser un equipo que va a gastar todas sus naves. Y tiene muchas, por eso digo que es un buen resultado, sí, cierto. Pero el Mirandés no tiene que especular con este resultado porque sería muy peligroso que le cediera un centímetro, porque ellos van a ir a por todas, a quemar todas sus naves aquí en terreno burgalés. Lo veíamos en la jugada París, hay que estar bien de forma para la altura de campaña en la que estemos, estar donde decías Samuel, y Cervero, que no ha aparecido en el playoff, pero puede ser perfectamente el que marque el gol del ascenso. Estas cosas pasan. Sí, además todo el valor que tiene, ¿no?, como jugador dentro del vestuario, todavía no ha aparecido. Y eso creo que es una muy mala noticia para los equipos que se están enfrentando al Mirandés, porque si algo hace este jugador es aparecer, ¿no? Entonces ya viene siendo extraño que no haya mojado, que no haya más sido... partidos pasen, más cerca está de aparecer. Efectivamente, que no haya sido protagonista, o sea que yo creo que está al caer. Además, como te digo, Isra, yo creo que es un jugador que hace mucho grupo, que hace mucho vestuario, que arenga a los jugadores dentro del propio campo. Sin ir más lejos, pues es su primer año y muchas veces pues lleva el brazalete, ¿no?, de capitán, o sea que muy importante en el esquema de Pablo Alfaro, y un depredador de área que no se ha olvidado de esto de marcar goles, así que si, como decimos, ha pasado algo de tiempo, es una muy mala noticia para los rivales. Del Ebro al Duero, Juan, la Arandina, buen resultado. Si no gana, sí, es el mejor resultado posible como local, un 0-0, porque, como hemos hablado fuera de micro, el que tiene que ganar es el Almería B. La Arandina un empate con goles le vale perfectamente para pasar a la última eliminatoria. Hasta el propio entrenador del Almería B lo decía en sala de prensa. El 0-0 beneficia un poco más a la Arandina por eso, porque es el que no tiene por qué necesariamente salir a tumba abierta, el que tiene que marcar, porque juega en casa, es el local, es el filial del Almería. Un partido raro porque la primera parte apenas pasa nada. Lluvia, viento también. Lluvia, viento también en Aranda, claro, en estas alturas del año te sorprende un poco. Y en la segunda parte, la primera clarísima la tiene el Almería B, un muy buen balón largo que no sabe aprovecharse Q, pero a partir de ahí la Arandina empuja, las tiene, pero no consigue marcar, que es curiosamente lo que sí que suele hacer en los partidos el equipo de Javier Álvarez de los Mozos, sobre todo con Rubiato y Adeba, dos delanteros para mí que no son de tercera división, en la punta de ataque, pero mira, casualmente son los dos que tienen las oportunidades más claras. Rubiato, un remate difícil, centro lateral, rematar de primera, se le va muy cerca del poste, y la de Vázquez se toma con un paradón de batalla. Es un portero muy alto, eso todo hay que decirlo, pero es un remate a bocajarro en el área pequeña, y el meta catalán de la Almería saca dos manos impresionantes de puros reflejos para sacar la pelota a córner. En Aranda dicen que les defraudó un poco el Almería B, y que es verdad que se esperaba un equipo que tratara mejor el balón, que estuviera más cómodo. No estuvo nada cómodo el filial almeriense con la pelota en los pies, también lo dijo su técnico en la sala de prensa del Montecillo, y eso es mérito de la Arandina, ¿no? Anular las armas de un muy buen equipo como es el Almería B. Solo le faltó en esos últimos minutos la guinda del gol, que ya hubiera puesto la eliminatoria muchísimo más fácil entre comillas, para el partido de vuelta,
del domingo en Almería. Ahora mismo está obviamente 50-50 con el 0-0, pero recalco que el que tiene que salir más a ganar es el Almería B, porque es al que no le vale el empate con goles. Samuel, hablaba Juan de la forma de juego del Almería, que no estuvo cómodo, lloviendo, viento, y teniendo en cuenta la irregularidad que tiene el terreno de juego del Montecillo, es difícil jugar por abajo. Sí, le costó, se le vio que le costaba, también la climatología a ellos les influye, ¿no? Si a un equipo del norte como la Arandina, Castellano, aunque sí que es verdad que está en la meseta y hace buenas temperaturas por allí, pues le puede causar un efecto negativo el calor, pues a ellos les vino peor, ¿no? La situación que, como tú decías, presentaba el terreno de juego. Y bueno, un partido que no tuvo demasiadas ocasiones de gol, que estuvo muy disputado por los dos equipos. A mí la Arandina me sorprendió para bien, quizás también de mérito de un Almería B que no hizo demasiado en ataque, aunque tuvo alguna ocasión que otra peligrosa. Y pues lo tuvo ahí, ¿no? El equipo de Javier Álvarez de los Mozos, como decía Juan, con esa última ocasión de Adeba y ese paradón de batalla tras el saque de la falta, y todo se decidirá en Almería para una Arandina que yo creo que ha llegado en un buen estado de forma al playoff. Viene, recordemos, de jugar una eliminatoria de 120 minutos en el partido de vuelta y ha recuperado bien anímicamente y físicamente, o sea que hay que ser positivos con esta eliminatoria, que, como decía Juan, cualquier empate, ya sea con goles o sin goles, porque también se puede pasar desde el punto de penalti, le vale al equipo de Javier Álvarez de los Mozos. ¿Cómo lo ves, Paco? Pues hombre, lo veo muy igualado. No creo que sea un mal resultado, pero no nos engañemos, el empate a 0 también no es buen resultado. Es decir, no es malo, tampoco es que sea muy bueno. La Arandina tiene que hacer un gol, y lo tiene que hacer en terreno contrario, y tiene que ir a jugar un partido a las 11:30 de la mañana a una Almería que, bueno, tal como está el tiempo ahora, pues no se sabe, igual que sabe lo que puede hacer, pero en condiciones normales pues puede acusar también, ¿por qué no?, el calor, ¿no? Hay varias cuestiones que habéis comentado que sí que coincido totalmente. Es una Arandina que va a más. Después de la derrota de Sestao, yo creo que el equipo está creciendo, es decir, va a más y está empezando a creer en sus propias posibilidades. Yo eso lo veo muy positivo, pero la segunda parte es que a Almería no pueden ir a defender, no tienen nada que defender, ahí tendrán que abrirse, tendrán que ir a atacar, y yo creo que aquí el primero que marque un gol en esta eliminatoria tiene ya mucho terreno andado. Y el rival tiene una ventaja, que es la ventaja de que juega en su campo, y allí va a estar arropado por su público, se conoce su campo, está en su clima, y esa es una ventaja que hay que tener en cuenta también para ellos, ¿no? Y la Arandina pues está en terreno diferente, terreno hostil, que podemos decir, fuera de su hábitat, y tiene que marcar un gol. Sí que es verdad que se puede llegar a la prórroga y se puede empatar a 0, pero yo creo que no tiene nada que defender. Por lo tanto, yo veo la eliminatoria muy abierta, puede pasar de todo, y sería muy peligroso la Arandina, como encaje un gol allí y se ponga un 1-0 en contra, va a sufrir muchísimo. Sí que es verdad que puede empatar a 1 y que los empates valen todos, pero marcar ahora un gol en terreno contrario es muy complicado, y se vio en Sestao, donde la Arandina no marcó, y hay una serie de partidos que están terminando todos, además, que es llamativo, ¿no?, con empate a 0. Los equipos se defienden muy bien ya a estas alturas, y yo creo que el primero que marque un gol, que cometa un error, lo va a pagar caro, y el que marque un gol tiene mucho andado. Está claro que la Arandina tiene que tener paciencia, el crono va a su favor según pasen los minutos, y tiene que meter un gol, eso está claro. Juan, 11:30, Almería, humedad, calor. No es un escenario que a los equipos de Burgos les sea desconocido. Medio minuto, Juan. Porque la última vez con el Burgos, que jugar contra el Almería, también jugaron a esa hora de la mañana, pues como el tiempo está cambiante, vete tú a saber, pero lo normal es que haga calor y que eso sea un hándicap, en teoría, en contra de la Arandina, pero ya se imagino que se trabajará para que el equipo llegue acostumbrado a jugar a las 11 de la mañana, y da cuenta que la Arandina siempre entrena a las 11 de la mañana. Tengo buenas sensaciones, yo creo que van a pasar los dos, Mirandés y Arandina. Samu. Vamos a seguir soñando en modo playoff de aquí a unas semanas. De aquí hasta final de mes. Sí. Gracias, Juan, Samu, Paco. Juan, no te vayas lejos, que vamos a hablar de balonmano. Nosotros continuamos, pero vamos a hacer un breve alto en el camino en nuestro viaje de hoy, y vamos después con el balonmano. Estará con nosotros Mariano Ortega. Hasta ahora.
Continuamos en nuestro viaje deportivo de hoy lunes en No Solo Fútbol. En esta recta final de nuestro programa de hoy vamos a hablar largo y tendido de balonmano. Vamos con nuestros 7 metros. Un 7 metros en el que aprovecharemos para hacer balance de la temporada, de lo que ha ocurrido por un lado al balonmano Villa de Aranda y también lo que ha sucedido esta campaña con el UBU Universidad de Burgos San Pablo también, que ha estado ahí peleando hasta el final por intentar meterse en esa lucha por el ascenso. De todo ello vamos a hablar por un lado con el técnico del cuadro burgalés, con Mariano Ortega. Mariano, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Y también hoy tenemos como tertulianos por un lado a Ernesto Angulo, ya le conocen. Ernesto, muy buenas. Hola, buenas. ¿Y qué decir de Juan Abril? Juan, aquí continúas. Aquí seguimos. Hablamos ahora de balonmano, chicos. Comenzamos hablando del Villa de Aranda, si os parece. 2 descensos en 2 años, bajón trágico, ¿eh? Pues sí, la verdad es que eso nos da un poquito pie para ver lo difícil y complicado, no solo ya que es poner equipos arriba, sino luego mantenerse, y lo hemos visto en el caso del Villa de Aranda. El equipo el año pasado descendió de Asobal, partía como favorito para volver a ascender porque la plantilla y el equipo que había conformado pues así nos hacía albergar esas esperanzas, pero vimos que empezaron con problemas, mantenían los problemas, tuvieron que cesar al entrenador que se había mantenido en el equipo, cosa rara también porque normalmente cuando hay un descenso siempre se cambia de entrenador y bastante gente de la plantilla. Y al final se fueron complicando tantísimo las cosas que una plantilla en principio en División de Honor B para estar luchando por los puestos de acceso, pues se fue metiendo abajo, lesiones de jugadores importantes, se cesó al entrenador, se trajo un entrenador y cuando las cosas vienen mal dadas, pues al final no hay forma de enderezarlas y al final en la última jornada y a 2 puntos del 9º octavo ha descendido Aranda pues de una forma traumática y muy dura para un equipo como es Aranda y la afición que tiene. Lo apuntaba Ernesto, Juan, el equipo no estaba confeccionado, no estaba hecho para estar peleando ahí abajo y yo creo que esa mala dinámica terminó pasando mucha factura, ¿eh? Se notó. Es una cosa que pasa no solo en el balonmano, pasa en muchos deportes, ¿no? Un equipo que baja de Asobal, en este caso baja de Asobal a División de Honor Plata y elabora una plantilla específicamente para el ascenso, parte primero con la mochila mental de haber descendido y luego con la mochila extra de que tienes que pelear por subir. Y no es nada extraño que un equipo baje 2 categorías en 2 temporadas. El equipo empezó mal, empezaron a ir las cosas mal. Yo creo que ahí lo ha apuntado también Ernesto, el punto de partida ya de mantener a Álvaro Senovilla ya complicó un poco las cosas porque no se entendió en Aranda cómo se mantenía el entrenador que había descendido al equipo. Además, en la opinión pública de Aranda, buena parte de la culpa del descenso se le achacaba al propio entrenador. Yo creo que por ahí empezaron a partir los problemas. Luego la llegada de Carlos Colmenero parecía que revitalizaba un poco al equipo, pero también, como bien ha mencionado Ernesto, las lesiones de jugadores muy importantes en tramos importantísimos de la temporada. Y luego, para mí lo más importante es las oportunidades perdidas, sobre todo en el Príncipe de Asturias. La derrota, por ejemplo, contra el Arcos Ciudad Real, que es cierto que se ha metido luego en la fase de ascenso, que prácticamente no había ganado ningún partido fuera de casa. La derrota con Bordils allí en tierras catalanas y perder contra el Barcelona B de la forma que pierdes, ¿no? Metiendo solo 15 goles. Sí que es verdad que el Barcelona B no sabes lo que te vas a encontrar porque como no se juega nada una vez salvado es imprevisible, pero no puedes ir a un partido tan decisivo y hacer tan solo 15 goles. Y luego en la última jornada pues dependías de una carambola, tú haces lo más difícil que es ganar a Antequera, pero claro, tienes que esperar que te ayude al Arcos, que no se jugaba casi nada, contra Covadonga, que se jugaba la vida. Y ahí pues al final se notó quién se jugaba más que el otro y al final pues ahí cuando tienes que depender de terceros es muy difícil que tú te salves y al final pues te vas al pozo y es un problema y grave para el Villa de Aranda, que recordemos que económica e institucionalmente no está bien. El proyecto está tocado. Mariano, como hombre de experiencia en esto del balonmano, ¿cómo se puede explicar un bajón tan profundo? Bueno, pues estoy de acuerdo tanto con Juan como Ernesto, ¿no? Un aspecto importante es que bajas de la División de Honor y el aspecto psicológico pues es difícil de Aranda, que hacía muy bien las cosas, que estuvieron peleando por meterse en Europa los años anteriores, pues bajas de categoría que nadie quiere y luego bueno, pues meterte, te tienes que reestructurar, cambiar el chip y sobre todo
el volver a tener ilusión para subir, ¿no? Yo creo que igual pues ha faltado un poco pues esa ilusión de que es difícil pues el bajar de categoría, y luego lo decía Ernesto, ¿no? Las lesiones, que tampoco he seguido mucho el Villaranda, pero sí que está claro que han estado irregulares, con cambio de entrenador, que también es un mal síntoma, y bueno, al final los puntos que decías que en tu casa tienes que estar fuerte, pues al final no lo consiguieron, y bueno, al final son partidos de vida o muerte donde no tuvieron pues seguramente el factor suerte también entre ellos, ¿no? ¿Tanto cambia el balonmano en sí, de Asobal, a División de Honor, a Primera? Bueno, decía Ernesto, ¿no? Que es difícil que no sepa, ya no subir sino mantenerse, ¿no? Yo creo que todo el mundo quiere hacer lo mejor, los clubes se preparan cada año para intentar superarse y es complicado, ¿no? Entonces sí que cada categoría, pues estábamos comentando también lo de Nava o lo de otros equipos que bueno, hay jugadores que bueno, llevan mucho tiempo en esas categorías que igual otro con mayor, que se supone con mayor calidad, pues le cuesta esa adaptación y esos partidos que son un poco diferentes, ¿no? Quizás sea eso también, un aspecto que falta, Sí, jugadores con experiencia en esta categoría. Yo creo que no era de jugadores. Veíamos la plantilla de Aranda en B y yo creo que tenía un nivel de los más importantes de la categoría. El problema es, como ha dicho Juan, el tema de resultados en partidos claves, lo que no se puede perder en el Principio de Asturias con Icasa, que has descendido, me parece, ganando solo 6 o 7 partidos, y uno de ellos te les gana en Aranda en casa. No puede ser en el balance que hacen los entrenadores y hacemos cuando analizamos un equipo que de 12 victorias hayas conseguido casi todas en el Principio de Asturias y solo 3 jugando fuera de casa. O sea, es fundamental mantener una línea que en casa no la ha mantenido, pero luego fuera con solo 3 victorias no puedes intentar, no se entendía ese bajón que daba el equipo, sobre todo contra equipos inferiores. Con Covadonga en Asturias se perdió, en casa se perdió, se han partido, como ha dicho Juan, contra el Barcelona. En Barcelona un partido que te juegas todo y se perdió. Entonces ha habido momentos claves, partidos importantes donde el equipo no ha estado, no ha dado. O sea, nos hemos quedado, analizando un poco la clasificación, hemos bajado con, me parece que son 24 puntos. Y con 26 está el noveno, que es Covadonga, que te la estabas jugando hasta el último día. Muchísima igualdad. Y en una liga con tanta igualdad, al final, un partido, 2 partidos importantes con rivales directos son los que te ponen abajo. Y luego la dinámica. Decía Mariano, y preguntas a Mariano antes, si cambiaba tanto realmente de una categoría a otro. Cambia bastante, sobre todo en el concepto de a la hora de la forma de jugar y de jugar, incluso desde mi punto de vista, desde el punto de vista arbitral, es totalmente diferente. También el juego que se desarrolla en Asobal, mucho más técnico, mucho más rapidez, mucha más velocidad. En División de Honor Plata ya es un juego más fuerza, más gente mucho más asentada, incluso hasta que incluso más veterana, te da más opciones de mejor juego en La Plata que en Asobal. Y luego ya bajamos a Primera, que Mariano está y luego hablaremos de ello en Primera, ya es otro tipo de jugadores. O sea, las mismas plantillas que igual te bajan de Asobal a Plata, te pueden o no te pueden valer. Y luego al final son 3 o 4 jugadores los que realmente deciden dónde estás o dónde no estás. Y yo creo que a Aranda le ha faltado eso. Ha hecho una plantilla muy buena en Plata, pero no ha tenido jugadores de referencia para mantener al equipo, y ahí puede haber estado un poquito un problema a añadir a los que se habían mostrado dentro del equipo, y que al final pues hemos dado con el descenso del equipo de momento. Han estado ahí, han faltado esos jugadores, Juan, entre otras cosas por las lesiones. Muy mala suerte. Porque cuando las cosas pintan mal, va todo mal. Ya sabes que cuando pintan bastos, te sale la baraja entera pintando bastos. Sí que es verdad que los momentos importantes, pues los jugadores que dan más referencia pues han caído lesionados o han tenido un bajón en su rendimiento. Pues, se incorporó un jugador importante en la segunda vuelta, como era el serbio Strahin Jasimic, ha sido muy irregular. La lesión creo que era de Amorim, cuando mejor estaba el brasileño, que de hecho en contraequipo va a jugar en Asobal el año que viene. Trastoca los planes porque era uno de los jugadores que mejor estaba, quizás el que mejor estaba de todo el equipo. La portería, por ejemplo, ha sido irregular, porque ha habido partidos que Richie Amérigo ha estado espectacular y luego otros en los que no ha tenido el día y quizás desde el banquillo no ha tenido tanta aportación. Luis de Vega, que sí que se va a quedar, por cierto, la próxima temporada, es el primer jugador que ha anunciado que sigue en el Villa de Aranda la próxima temporada. Y cuando te sale todo torcido, es que te sale todo torcido, es lo que hablábamos antes. Vas a la pista, recibes a Icasa Madrid, que justo Icasa Madrid ha bajado, además con muchísima diferencia, y te gana a ti. Luego dices, estos 2 puntos, si no me llego a dejar un punto, te hubiera bastado contra Icasa Madrid para salvarte. Claro, esto es análisis a posteriori. Pero claro, con ese tipo de derrotas lo normal es que te vayas al pozo. Al final, lo hemos comentado tú varias veces, el Villa de Aranda se ha estado pegando tiros en el pie hasta que al final se ha quedado sin pie en el que pegarse tiros y se ha acabado cayendo. Una lástima porque era un proyecto
como bien ha dicho Mariano, hace no demasiados años peleando por entrar en competiciones europeas y ahora le vemos perder 2 categorías de golpe, que a ver cómo le afecta al proyecto. Como bien has dicho tú, también está tambaleándose. Hay asamblea general creo que en muy pocos días y a ver qué se decide. El presidente tiene claro que el club va a seguir, pero a ver en qué condiciones sigue este Villa de Aranda. Pendientes del futuro, Ernesto. Sí, hoy por hoy competiría precisamente con el equipo de la capital. Se habla, sí, pero se habla, hay un run de comprar la plaza en Covadonga, que tiene asamblea el día 21 de En Covadonga junio. están siempre parecidos. Sí, ya pasó, por eso, tuvimos esa experiencia en Burgos, que casi estaba años, cerrado, ¿no? Sí, estaba cerrado casi la compra con Covadonga, al final fue que no, y hubo que salir en segunda división, que aquella vez era para comprar plaza directamente en plata. Y pues bueno, lo que pasa es que ahora sí que es verdad que Covadonga lo tiene mucho más complicado, porque el grupo importante de jugadores veteranos que mantenían el equipo y han dicho que no siguen jugando. Van a dejar también el equipo que tienen en EVA, que también es semiprofesional, y parece ser que van los tiros por ahí. Pero bueno, es una opción que veremos si tiene salida, habrá que esperar hasta junio. Hombre, sí que es verdad que Aranda yo creo que tiene salida suficiente para comprar una plaza en B y seguir en plata jugando, pero de momento está todo en el aire. Hasta el día 21 no se sabe si hay plata o no hay plata, y aunque el presidente diga que vamos a salir en primera, veremos cómo a nivel el movido y el ruido de sables que hay dentro de la entidad y de la propia ciudad de Aranda, pues veremos cómo acaba el tema. Si baja primera, otro rival más, ¿eh? Por nombre. Y Casa, que estamos hablando también, que es en principio se tendría que reestructurar los grupos, porque no sé exactamente el número de equipos, porque luego están los canarios, ¿no? Lanzarote y demás. Entonces, bueno, sí que a priori pues será un grupo, pues no sé si igual o más fuerte, ¿no? Sí que es verdad que ha subido Santoña, que bueno, ahí sí que igual el nivel seguro que se mantiene. Hacemos, Mariano, balance de este año. Habéis estado peleando, intentándolo hasta el final. Sí, bueno, con un sabor agridulce, ¿no? Porque bueno, sí que teníamos y dependíamos de nosotros en un momento de la temporada, y al final no conseguimos meternos en esa fase que queríamos. Y bueno, como balance, pues yo creo 2 puntos muy diferenciados, ¿no? La primera vuelta, donde bueno, sí que el equipo yo creo fue creciendo en el aspecto técnico-táctico, luego bueno, fuimos cogiendo conceptos y acabamos muy bien lo que era la primera vuelta. Y luego, bueno, estuvimos en algunos partidos un tanto irregulares, no acabamos de conseguir hacer un partido completo 60 minutos, varios partidos que perdimos o no supimos ganar de uno, empate, situaciones que los tenías siempre como a favor en el marcador, que te consiguen empatar, o un par de partidos, recuerdo, no sé si Gijón y Leganés, donde teníamos la posibilidad de intentar empatar o tal y no lo conseguimos, y bueno, y al final pues esa irregularidad nos hizo pues momentos depender un poco de nosotros, pero al final nos fuimos cayendo y bueno, al final una lástima, porque bueno, por 2 partidos y medio pues no te metes en esa fase, ¿no? Lo que decías, irregularidad, a veces de semana en semana y a veces en el propio partido. Sí, no hemos sabido pues mantener esa regularidad. Sí que es verdad que bueno, al no tener una plantilla excesivamente alta, pues las segundas partes se nos hacían a veces un poco más complicadas. Y luego yo creo un punto importante, la primera vuelta pues no tuvimos muchas lesiones, la de Pablo el pivote que lo pasamos y quizás perdimos algún punto por ello, pero sobre todo la de Guti, ¿no? Un jugador muy importante tanto en defensa como en ataque, en las transiciones, donde bueno, ahí sí que teníamos 3 jugadores en el bloque defensivo, Simón, Pablo y Guti, y con la lesión de Guti pues ya tuvimos 2 jugadores en el centro donde bueno, se hacía un poco difícil. Subimos a un jugador, Daniel, juvenil, que también se lesionó, y bueno, al final pues tampoco pudimos conseguir lo que queríamos. Ernesto, Juan, ¿cómo valoráis el año del San Pablo? Bueno, yo creo que lo ha definido también Mariano muy bien. Ha sido, yo creo que la temporada del Wii, el casi, esos partidos, ha habido unos cuantos partidos que nos hemos quedado en decir cómo hemos podido empatar o perder este partido si hemos visto durante todo el desarrollo del mismo que somos superiores, y al final se nos han puesto ahí al lado, nos han entrado no sé qué canelo y le hemos perdido. Y de ese hemos visto unos cuantos, y entonces, claro, el problema es, a ver, yo creo que plantilla de equipo había, como lo ha demostrado en los partidos que se enfrentaba con los que han quedado arriba, un equipo competitivo y con calidad. A Santoña creo que le hemos ganado los 2 partidos, a los de arriba también, a Safa parece que ganamos aquí de 1 y perdimos ahí de 1, también igualado, pero yo creo que tenemos un equipo y una plantilla para haber estado mucho más cerca de los puestos de arriba, por lo que decimos, por los partidos con los equipos de arriba
hemos estado a un nivel aceptable, incluso por encima. O sea, nadie ha sido muy superior al equipo de Burgos en toda la liga. Y sí que hemos tenido esos partidos donde, joder, yo me acuerdo del partido de Salamanca en casa, que no nos pueden ganar nunca. O sea, ni con media plantilla coja no nos pueden ganar nunca, porque es un equipo muy normal de la categoría, y nos ganaron en casa, que se nos quedó a todos una cara y decía, joder, ¿cómo es posible? Luego íbamos fuera y ganábamos de 5 o 10 y veíamos, joder, tenemos mejor equipo. Entonces, yo creo que el asimilar el cambio de segunda a primera, que se quedaron bastantes jugadores importantes, sí que vinieron otros también importantes. Jugar en primera, o sea, hay que mentalizarse de dónde estamos, y hemos visto equipos en Burgos que con 1 o 2 jugadores nos quedaban muchísimos problemas. Yo creo que teníamos nosotros más número de jugadores con plantilla y calidad como para haber dado guerra, pero sin embargo esos partidos, pues de esa gente, pues no nos centrábamos. Una cosa que veíamos mucho en los partidos es que nos íbamos de 6 o 7 y luego facilísimamente nos recuperaban. Digo, pero vamos a ver, si este equipo ha pasado por encima, no podemos dejarnos... Los mismos jugadores eran los mismos, o sea, que no cambiaban los jugadores. Entonces, no sé, algunos problemas hay no de plantilla, sino de lesiones, de gente que está mejor en unos momentos, en otro. Sí que es importante, como ha dicho Mariano, la lesión de Guti, que yo creo que es un pilar fundamental en este equipo, y nos quitaba muchas opciones que no hemos podido tener. Pero vamos, yo creo que el equipo podía haber estado más arriba, y por lo que ha dicho Mariano, pues nos hemos quedado ahí en partidos fáciles, pero que no hemos sabido solucionarles. Se suele decir, Juan, ¿no?, que al final contra los equipos de abajo es donde se pierden las ligas. Además, de verdad. Con esos puntos cuentas, y si los pierdes... Yo he ido esta temporada mucho a entrevistar a Mariano, allá en los entrenamientos, y lo hablábamos. Le daba mucho más respeto a los partidos contra los equipos más pequeños, entre comillas, que contra los equipos que estaban arriba. ¿Por qué? Porque ya había visto en la primera vuelta que se habían escapado partidos. Ha mencionado Ernesto Salamanca. Salamanca nos ha ganado los 2 partidos. Soria creo que también nos ha ganado los 2 partidos. Y luego también ha tenido muy mala suerte, muchísimas derrotas por 1 gol. En finales apretados, el equipo en momentos determinados no ha tenido nada de suerte. Hablando también con Mariano, un día hablábamos de la SAFA en la segunda vuelta. La SAFA ha hecho una segunda vuelta espectacular y no sé cuántos partidos en la segunda vuelta ha ganado por 1 gol. O sea, eso es un poco carambola, un poco saber jugar los minutos finales, y en muchos casos el Lugo San Pablo no ha tenido esa fortuna, ¿no? Yo creo que la temporada, obviamente, si el objetivo era el ascenso, se puede calificar de agridulce, pero me ha dejado cosas muy buenas, como por ejemplo esa competitividad contra los grandes, y las cosas malas, entre comillas, han sido las lesiones, que al final le han acabado gastando mucho al equipo, y sobre todo esos partidos ante equipos de la zona media-baja de la clasificación, donde te has dejado unos puntos que a la larga, todo, como siempre, tú también es hablar a posteriori, te hubiera podido meter en esa hipotética fase de ascenso. Mariano, la primera nacional, la primera estatal, ¿era como la esperabas? ¿Qué idiosincrasia tiene? Bueno, sí que no la conocía a fondo, pero sí que me ha sorprendido, ¿no? Del nivel de lo que hablábamos antes de la B, se traslada también a la Primera Nacional, ¿no? Muchos jugadores que al final, pues como está el balonmano a nivel profesional, pues no pueden vivir en equipos de Asobal, y bueno, y si al final se quedan en casa con sus trabajos, una categoría semiprofesional o amateur en muchos aspectos, o casi todos los clubes. Entonces, bueno, sí que hay jugadores de mucha calidad, muchos, prácticamente todos tenían jugadores que han estado, pues 2 o 3 jugadores en Asobal jugando minutos. Y bueno, y coincido plenamente en lo que han comentado los compañeros, ¿no? De que si queríamos meternos allá arriba no podemos perder con los partidos que perdimos, sobre todo de la mitad de la tabla para abajo, ¿no? Que hubo equipos que nos ganaron sin haber competido al 100%, no nos salió, ¿no? No supimos competir, ¿no? Luego sí que, bueno, se veía que el equipo, pues teníamos cosas, porque bueno, supimos competir con los equipos más fuertes, ¿no? Lo que es la cabeza, ¿no? Esos partidos que se escapan por uno, ganas un par de ellos así y seguro que el siguiente... Lo que hablábamos de dinámicas, ¿no? Sí. De SAFA, de muchos partidos ganar de uno, está claro que tienen capacidad, calidad, saben jugar esos minutos, pero también ese balón que entra que no esperas, ¿no? Y al final ganas de uno y cambia todo el partido, ¿no? Es de ser un éxito casi a un fracaso, ¿no? Entonces en ese aspecto no tuvimos, recuerdo de 3-4 de perder de uno y de un par de empates, que claro, al final te quedas a 5 puntos y bueno, y al final pues haces cuentas y te acuerdas de esos partidos, ¿no? Que a priori parecen más fáciles. Mariano, la pregunta de la noche, ¿seguirás en Burgos? Bueno, estamos ahí valorando, tengo varias ofertas y bueno, y esperemos a ver en esta semana tomar una decisión. Sí que está complicado, por aquí estamos muy a gustos, pero bueno, tengo pues eso, varias ofertas. ¿Ofertas de mayor calado, de mejor categoría? Sí, deportivamente mejor y bueno, en ese aspecto pues, bueno, intentaremos tomar la mejor decisión. Si por un casual siguieras en Burgos,
entramos en el capítulo de las hipótesis, ¿qué habría que mejorar para dar ese saltito que ha faltado? No, llevamos trabajando, ¿no? Pues sí que es verdad que el año pasado pues el equipo, mi fichaje, por ejemplo, ¿no? Que fue todo como muy rápido, y la plantilla también, ¿no? No tuvimos prácticamente tiempo de hacer una plantilla con tiempo, y bueno, en este año pues sí que hemos ido pues en varias facetas pues intentar mejorar, ¿no? Está claro que intentar pues un poco en la primera línea, lo que hablaba antes defensivamente, el bloque central, pues con 2-3 jugadores pues meter alguno más, y luego la primera línea, ¿no? Creo que la portería estaba bien, el tema del pivote, íbamos con Pablo, luego Padilla le faltaba pues un poco de capacidad física para aguantar en esa categoría, y luego bueno, pues un poco la primera línea creo que se podría conseguir pues un equipo muy competitivo. La ciudad en sí, ¿es Burgos ciudad de balonmano? ¿Cómo lo ves? Sí, creo que bueno, no hay una tradición como en otras ciudades, pero sí que hemos visto que a lo largo de la temporada pues incluso muchos partidos fuera nos seguían los aficionados, y bueno, se ve que disfrutaban, viven, sufren y se ríen también con nosotros un poco de su club, de su ciudad, y bueno, esperemos que vayamos a más, ¿no? Sí que estamos haciendo pues bueno, muchas campañas de captación de chicos, que bueno, en las categorías inferiores, por ejemplo, pues hemos estado ahí peleando con equipos como Ademar, como Valladolid, y bueno, eso dice algo, ¿no? Es un poco el futuro. Ernesto, Juan, ¿cómo veis el balonmano en la capital, en la provincia? También hay que hablar un poquito de la situación de Aranda, y también de su cantera, que siempre ha sido prolífica. Hombre, y también ha nivel de base, como ha dicho Mariano, yo creo que se está trabajando bastante bien. La fusión de los dos clubs que había en Burgos trajeron resultados, yo creo que bastante positivos, porque se unificó a la hora de trabajar, y más cuando es poca gente, en el mismo sentido todos tienen unificar criterios, entrenadores, jugadores, y yo creo que eso... Unir fuerzas, ¿no? Unir fuerzas. Sí, no, está claro. Y lo hemos visto en otros deportes también en Burgos, cuando se han juntado los dos clubs. El ejemplo del rugby, había dos clubs, se han juntado, se han fusionado. En baloncesto en chicas hubo en su día, también se fusionaron, y eso siempre redunda en más cantidad y calidad y unificación de esfuerzos. El balonmano yo le veo en Burgos, y lo hemos hablado muchas veces, yo creo que es una ciudad prototipo para que triunfe el balonmano. El balonmano, todos sabemos cómo está ahora a unos niveles de ASOAL, pues semiprofesionales, profesionales, y donde los jugadores realmente buenos están todos jugando en el extranjero, pero Burgos es una ciudad media para donde puede triunfar realmente el balonmano, y lo estamos viendo que ciudades y pueblos más pequeños, por ejemplo el ejemplo de Nava, que ha estado a punto de ascender a ASOAL, pues que tienen una repercusión, incluso Aranda, que ha estado en ASOAL, y Burgos tiene el prototipo, más que nada porque es un deporte que se juega en instalación cerrada. En Burgos tenemos el tiempo que tenemos, y yo creo que es el prototipo de ciudad para que cale, para que tire para adelante, y yo creo que el trabajo de momento a nivel base se está haciendo bastante bien. Tenemos un número importante de chavales, como ha dicho Mariano, se está trabajando y ya vemos resultados en una comunidad que es muy complicado tener equipos en base, porque somos de las comunidades con mayor nivel, siempre en los campeonatos regionales y territoriales y en los de clubs quedamos en puestos muy altos, y también a nivel de equipos de ASOAL vemos que estamos arriba, y por lo tanto quiero decir que es una señal no de alarma, sino en este caso de buena suerte, porque sí que tenemos yo creo que una base trabajándola con entrenadores, con muchos equipos, como han estado ahora con el equipo visitando colegios, y yo creo que tenemos ahí futuro, y ya sí tenemos un equipo arriba un poco de referencia, como ha dicho Mariano, que hay gente que lleva con nosotros a los desplazamientos. Yo creo que la gente de Burgos está ávida de deporte bueno, de calidad, y pues eso, el rugby, el baloncesto, y a ver si lo sientes el balonmano. Juan, ya para terminar, cierto es que la ASOAL está barata, ¿no? De lo que ha sido la ASOAL en proporción a los presupuestos. Cuando estaba Mariano y cuando arbitraba yo, aquello era la élite de la élite a nivel europeo. Los mejores jugadores del resto de países estaban jugando en España. Cuando Mariano jugaba en Cantabria, con Yakimovic, con Dusevalles, con todos esos, es que todos los jugadores buenos. Teníamos 7 equipos en competiciones europeas, y en la Champions de balonmano estaban 2 y 3 equipos españoles jugando siempre eso. Pues es que la ASOAL ahora estamos años luz. No son todos profesionales, es una categoría un poco... Hombre, en ASOAL casi todos sí, pero bueno... Pero justito, no es, algunos equipos de abajo... Los jugadores realmente buenos no están aquí. O sea, aquí vienen promesas de países como Chile, como Brasil, europeos pocos... Y sí que vienen esos jugadores que están despuntando últimamente mucho a la Liga de ASOAL como trampolín ya a las otras ligas. Y sí que tiene una calidad importante, y lo estamos viendo, pero no es la que hemos conocido. La crisis se la llevó por delante, que se suele decir. Juan, lo último, ha habido de balonmano, pero esto con resultados, con victorias, con ascensos, se acelera rápido, ¿eh?
Eso siempre es más fácil subirte a carro ganador, ¿no? Evidentemente, no vamos a descubrir ahora, no descubrimos ahora la fórmula de la piedra filosofal, es que sabes que siempre te consigues más cosas cuanto más arriba estés. Pero yo creo que es lo que hemos hablado muchas veces con otros deportes, con un trabajo de cantera bueno, luego esa base que tiene esa punta de la pirámide, que es el equipo de élite, por decirlo así, tiene una base de la que nutrirse el día de mañana, porque un equipo puede estar en la élite, pero si abajo no tiene de qué comer, por decirlo así, jugadores de la casa que le vayan dando un sostén, eso al final se cae. Pero obviamente a los jugadores motiva mucho más, a los jugadores de base, decir, tengo al equipo en Asobal, a ver si cuando yo llegue, con la edad que tenga, a ver si me hago un hueco. Eso te motiva muchísimo más y más si sobre todo si hay respaldo de instituciones y empresas, ¿no? Que obviamente, al fin y al cabo, aquí se necesita inversión para todo. Y yo me quedo con lo que dice Ernesto, Burgos es una ciudad prototipo y precisamente porque ayuda al clima que tenemos. Nuestro clima hace que muchas actividades tengan que ser en instalación cerrada, en pabellones, y el balonmano se practica en pabellón, cada vez va a ir creciendo más, ese factor nos ayuda. Yo creo que es un punto importante para que Burgos se convierta en una ciudad de buen nivel de balonmano. Pues veremos, a ver qué es lo que sucede en un futuro a corto, medio y largo plazo. Gracias, Juan, que ha sido un placer contar contigo. Oye, Ernesto, un placer auténtico. Y nada, Mariano, si sigues por aquí vendrás, si no, que te vaya bien, como se suele decir. Muchas gracias. Nosotros no tenemos tiempo para más. Volvemos el próximo lunes con más deporte aquí en No Solo Fútbol. Muy buenas noches, sean buenos, adiós.